poder tomar docencia a través de la Universidad Teológica Shalom. Y por supuesto, te pedimos, te rogamos que le dé dirección a nuestro maestro de hoy, el doctor Cifrén, para que nos guíe, Señor, por su buena voluntad, y a nosotros sabiduría también para entender, Señor, y captar todas las enseñanzas. Perdónanos, guárdanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Siempre. Bien, su facilitador, el doctor Edward Cifre. Un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes nuestros conocimientos. Ya tenemos la experiencia de otras universidades, ¿verdad? Quizá les suenen algunas, Redime, UBI, UMPI, y así respectivamente. Y ahora se suma esta universidad. A Dios toda la gloria. Vamos a comenzar con 3 imágenes antes de la presentación que queremos desarrollar. Recuerde que tenemos varias dinámicas. Una de ellas es la de los puntos que se van a ganar de participación. Gloria a Dios. En lo que será el artículo, ¿verdad? El artículo que pusimos, el Antiguo Testamento griego, tenía como tema. Otra dinámica es que voy a interactuar con ustedes, estaré haciendo preguntas y permitiendo que lean algunas presentaciones también. Eso se considera también para punto. Las personas que estén dispuestas siempre a colaborar con el maestro serán tenidos en cuenta o consideración. Vamos a ver si podemos compartir esas 3 imágenes con las que quiero comenzar el día de hoy. Vamos a ver. Si la podemos conseguir. Bien, ya tengo aquí la primera, vamos a ver. ¿La pueden ver? Sí. ¿Qué Sí, dice? maestro. ¿Qué dice? Sí. Perfectamente, se ve muy bien, sí. ¿Qué dice? ¿Me permite? Sí, claro, claro. Un poco lento el internet. Si enseñamos a los estudiantes de hoy, como enseñamos ayer, les estamos probando el mañana. John Dewey y la fecha. ¿Qué usted opina de esa frase? Bueno, estamos claros de que la metodología de enseñanza debe de evolucionar, no solamente en términos educativos. Yo creo que todo, siempre vamos en evolución desde la creación de la humanidad, y pienso que en eso se basa, de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos para adaptarnos. Eso es lo que puedo inmediatamente. Ahora que hace calor. Respondió muy bien. Recuerden mutear sus micrófonos. Entonces, solamente cuando yo solicite interactuar con ustedes, me van a ayudar. Por favor. Vámonos con la segunda imagen que les prometí. Para compartirla con ustedes. ¿Y aquí quién puede leerla? Presente, maestro. Por favor. Buenas tardes. Dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y Acá, escribir, maestro. sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. ¿Qué opinión le merece esa frase? Excelente, porque, bueno, ya se dice que una persona que, por ejemplo, no sabe computadora, se dice que es un preanalfabeto, al igual uno que no sabe idioma.
Y aquí está hablando sobre la enseñanza, estamos en la era de la enseñanza, el que no sabe algo es porque no tiene interés en buscarlo. Y es así, cuando dice reaprender, muchas veces venimos con malas enseñanzas, que es bueno siempre tener una mentalidad abierta para reaprender. Es cuanto. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver aquí esta nueva imagen que nos ayuda. Está un poco pequeña, pero Está un poco pequeña. I'm gonna try to, yo lo voy a tratar de leer. Yo le bendiga a todos. Elizabeth Jiménez. Vamos a ver. Dice, permanente, es todo aquello que tiene apoyo en la Biblia por encima de la circunstancia cambiante, temporal, aquello que más que a los principios básicos de la escritura responde y corresponde a situaciones concretas, particularmente y pasajeras, dadas en un lugar y en un tiempo determinado. Exacto. Particulares realmente la partecita anterior. ¿Qué queremos mostrar con esto? O enseñar sería la palabra término correcto. Que en el texto sagrado, en este caso el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con mucho material, con mucha información, pero no todo se debe adaptar y aplicar a mi tiempo. Es lo que se conoce en teología como contextualizar y extrapolar un texto. Si yo no puedo traer como doctrina en mi día y en mi presente todos los pasajes, todos los relatos, toda la narrativa, todas las historias, todos los libros del Antiguo Testamento. Y eso también incluye algunas porciones particulares del Nuevo Testamento. A eso se conoce en hermenéutica, no sé si le han dado esa materia todavía, hermenéutica avanzada, sí, hermenéutica bíblica avanzada, bueno. En hermenéutica bíblica avanzada se habla de pasajes continuos y discontinuos. Es decir, cuáles pasajes están vigentes y cuáles no. Porque como se acaba de leer, hay pasajes que pertenecieron a su contexto histórico e inclusive literario, que ya es mucho decir. Entonces, quise comenzar porque no podemos adentrarnos a la teología del Antiguo Testamento y todo lo que involucra el Antiguo Testamento, porque la teología del Antiguo Testamento incluye varias cosas. Incluye teología bíblica del Antiguo Testamento, una introducción al Antiguo Testamento, un panorama al Antiguo Testamento y, por supuesto, una teología, la teología usada en el Antiguo Testamento. Y se suma a estas cuatro la teología del canon del Antiguo Testamento. Es decir, que tenemos 5 herramientas, 5 áreas que están trabajando en la crítica textual, en todo lo que es la ciencia bíblica, bibliología, si también se le quiere poner como nombre, del Antiguo Testamento. 5 áreas. Bien, tenemos como tema de la materia y de la presentación, teología del Antiguo Testamento. Aquí vamos a trabajar los objetivos. Necesito a alguien que lea bien y que pueda ver eso ahí. Acá, maestro Ramón Apión. Sí, dele, Ramón, bendiciones. Igual para usted, distinguido, objetivos. Objetivo general, número 1, conocer la teología usada para cada agiógrafo, autor sagrado, en el Antiguo Testamento o pacto. Número 2, determinar las fuentes que usaron Se está cortando tu voz, Ramón. Composición de esta escritura
científico, conocimiento del contexto histórico, social, cultural e ideológico y el pensamiento. Ok, ¿me escucha bien ahí? Sí, te escucho mejor ahora. Por favor, vamos a Ok, mutear los micrófonos. escúchame bien. Conocimiento de las cuestiones críticas básicas de los escritos del Antiguo Testamento. Muy bien. Conocimiento de los diferentes bloques de literatura en el Antiguo Testamento. Se está cortando la voz. Históricos. Se te está cortando la voz, Ramona. Permítame leerlo, maestro. Félix Abad. Sí, vamos a ver, Félix. Escúchanos, Ramona. Voy a iniciar. Objetivos. General. Conocer la teología usada por cada hagiógrafo o autor sagrado en el Antiguo Testamento o pacto. 2. Determinar las fuentes que usaron para la redacción y composición de esta escritura veterotestamentaria. Específicos. Conocimiento del contexto histórico, social, cultural e ideológico del período en que se produjo. Excelente. Cultura e ideológico del período en que se produjo el Antiguo Testamento. Conocimiento de las cuestiones críticas básicas de los escritos del Antiguo Testamento. Conocimiento de los diferentes bloques de literatura en el Antiguo Testamento. Es decir, Pentateuco, profetas, históricos, sapienciales. Iniciarse en algunos de los métodos propios del estudio académico del Antiguo Testamento, con sus componentes de historia, historia de la religión, historia de la composición y prehistoria de los textos bíblicos, historia del uso que se da a estos escritos en la iglesia, capacidad aumentada para leer y comprender la literatura clásica y la historia. Correcto. Muchas gracias, Félix. Continuamos aquí. La teología del Antiguo Testamento se puede estudiar a partir de las ideas duales presentadas por los escritores bíblicos y que mantenían una dinámica y una tensión teológica permanente. Tenemos en ese dualismo el centro, Dios, hombre, la opción, elección, pacto. El problema, el pecado, la liberación. El dilema, la justicia y la misericordia. La revelación, la palabra, la sabiduría. La vida, la ley y el amor. La relación, fidelidad e infidelidad. El proceso, la derrota, la victoria. El futuro, la promesa, la esperanza. Ya ustedes saben que en esta última entra el material profético. Que por cierto, si vamos a toda la Biblia, un 27% de todo el texto sagrado es profético, es material profético. Qué bueno que sepan eso. Los grandes temas del Antiguo Testamento. Repito, los grandes temas del Antiguo Testamento. Aunque su término correcto, testamento no le hace justicia al nombre, muchos entienden que debería de llamarse Antiguo Pacto. Tenemos la soberanía de Dios, el amor de Dios, los pactos de Dios. Hay quienes han contado 8. Hoy en día hay posturas teológicas que se quedan con 6 y con 7. Otros entienden que hay 4 grandes pactos que se conforman con esos. 3 bíblicos y 1 teológico, como es el caso del pacto palestino, aunque dicen tener base bíblica, ¿verdad? En Deuteronomio y otros pasajes. La preservación del pueblo de Dios, el establecimiento del reino de Dios, las promesas acerca del Mesías.
si vamos a adentrarnos a lo que es el Antiguo Testamento o pacto y todo lo que le involucra, yo debo tener una idea, como dijimos, acerca de lo temporal y lo permanente, que pertenece a la hermenéutica bíblica. Yo debo tener una idea también de cómo yo debo interpretar y cómo se interpreta o se debe interpretar el Antiguo Testamento. Recuerden ya, porque estamos curtidos, me van a escucharme decir Antiguo Testamento, por lo curtido que estamos con el término en las iglesias y otros escenarios. Reconocer el tipo de literatura y su propósito general. Van a ver más adelante, cuando yo empiece a hablar de los géneros literarios con los que nos encontramos cuando vamos a leer, a la hora de leer el Antiguo Testamento. 2, y no menos importante, identificar el tema principal del libro. 3, estudiar los versículos anteriores y posteriores del pasaje escogido, que por cierto es la tercera regla de la hermenéutica bíblica. 4, reflexionar sobre la relación del pasaje con el Nuevo Testamento, y su conexión y la salvación. También lo que se conoce como el Shalom de Dios en Jesús. Más adelante tengo una diapositiva, o mejor dicho, una plantilla, abordando este tema. Por último, aviso para la aplicación. Nunca se puede interpretar un texto, más o menos se parece a lo que ya dijimos. Voy a repetir, nunca se puede interpretar un texto en un sentido contrario al sentido original. Abusamos muchísimo de este último, lamentablemente. Vamos a continuar. La Biblia está llena de historias. El texto sagrado, si yo hago un conteo de la Biblia completa, pero podría quedarme aproximadamente con unos 2.500 mal contados protagonistas, personajes en el Antiguo Testamento, que es lo que nos corresponde, pero toda la Biblia oscila entre los 2.900, claro, va a depender de la versión también, pero oscila entre las 2.930 personas, personajes o protagonistas. Pero en este caso, yo me quiero detener porque una de las historias más importantes, inclusive el protagonista en distintos capítulos en Génesis es, por cierto, Abraham. Y los expertos en escatología han entendido que el pacto más importante no es el nuevo pacto, es el pacto abrahámico, porque inclusive los demás pactos dependen del pacto abrahámico. Sea el nuevo pacto descrito en Jeremías, sea no lo estoy diciendo en orden, sea el pacto davídico, sea el mismo pacto palestino que mencionamos anteriormente, todos ellos dependen del abrahámico. Por eso resaltamos aquí a Abraham como protagonista. Ahora yo hago una pregunta bien sencilla. Recuerde que vamos a tener en cuenta la dinámica de la participación. Me va a decir su nombre y entonces la respuesta para yo saber quién es que está interactuando conmigo, hasta que yo me curta con los nombres y me los vaya aprendiendo. ¿Desde qué capítulo hasta cuál capítulo la Biblia narra la historia de Abraham? ¿De dónde a dónde? La Biblia narra la historia de Abraham. ¿Quién me dice de ustedes? Amén. ¿Quién dijo amén? Maestro. Sí, dígame su nombre. Luis Wansel. Vamos a ver, Luis. Empieza a hablar desde el capítulo 12, 13 Amén. y termina en el capítulo 24. ¿Estás seguro? Te están faltando capítulos ahí. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, maestro? Sí, la historia de Abraham. ¿Dónde aparece Abraham? ¿Y dónde cierra Abraham? Sí, ¿dónde aparece en escena Abraham? Y conectado a su familia. ¿Y dónde muere Abraham? ¿Dónde
la Biblia narra la muerte de Abraham. Se supone que si se murió, se acabó la historia de Abraham. Maestro Elizabeth Jiménez. Dígame usted, Elizabeth, entonces. Sí, comienza en el capítulo Génesis 12, donde el Señor Jehová le hizo el llamado a Abraham. Sierva, antes de que continúe, sierva. Amén. Antes de que continúe, revisen el capítulo 11. El capítulo 11 no menciona a Abraham. Amén, amén, siervo. El capítulo 11 no menciona a Abraham. Le pregunto yo a usted. Sí, sí. Amén. ¿Y por qué me están diciendo el Sí, capítulo pero 12? Porque maybe no enfocamos más en el Porque llamamiento. escuche la pregunta. Yes. La pregunta es, Amén. ¿dónde aparece en escena por primera vez? Por eso es de dónde Amén, a dónde se registra Sí, la historia de Abraham. Ahora yo pregunto, Amén. ¿en qué capítulo se narra el llamado? ¿Y en qué capítulo el muere 12. Abraham? Exactamente. Pero esa no fue la pregunta. Amén, amén, en el 11. You're right. En el 11. ¿Y dónde cierra su historia? 27. No, no puede ser en el 27. Un muerto no puede ser protagonista. En el 25. En el 25. Ahora sí. Juan Sánchez. Correcto. Juan Sánchez respondió bien. Felicidades, Sánchez. Entonces, en el 25 narra su muerte. Un muerto no puede seguir como protagonista. ¿Han visto un muerto siendo protagonista en algún lugar? ¿Verdad que no? No, imposible. A la mente humana, ¿verdad? Para nosotros. Bien, entonces, ¿a quién le doy los puntos? ¿Quién me respondió? Vamos a ver. Juan Sánchez le respondió el 25. Juan Sánchez. Yo respondí, aunque mal. Amén. Si usted lo puede dividir, profesor, a cada uno, dos. A todo el que No creo en fronteras ni en divisiones. Las fronteras son para los países. Bueno, yo respondí Elizabeth Jiménez. Lo que pasa es que yo dije del llamado hasta que usted especificó que fue donde comenzó. Sí, pero no se preocupe, cielo, no se preocupe, que habrá más oportunidades. La clase no se ha terminado. La clase no se ha terminado todavía. Shalom, maestro, una pregunta. Hasta luego que usted quiera. Es para que nosotros establezcamos la temática de la participación, si lo vamos a hacer simplemente abriendo el micrófono o lo vamos a establecer levantando la mano y usted dando... Sería bueno levantando la mano. Está por ahí la doctora Orozco para que me ayude con eso. Porque quiero saber para... Lo lógico y ético, ministro, y muy buena su pregunta, es que sea levantando la mano. Pero yo necesito entonces a alguien que le dé seguimiento a eso. Perfecto. Para yo concentrarme en la presentación. Entiendo. Usted mismo me puede ayudar. Si usted quiere, me puede ayudar. Sí, perfecto. Si sale cuando los otros participantes levanten su mano, yo puedo ayudarle en eso. Exacto. Usted me dice, este es el orden, ministro. Usted puede abrir el micrófono sin problema. Perfecto. El problema es que lo abramos todos. Usted lo abre y me dice, exacto, sí. fulano tiene la palabra. Exacto. Para yo saber entonces, y me gusta porque ese fulano o esa fulana, yo registrarlo aquí con su nota de participación. Perfecto, está bien. Gracias. Una pregunta, profe. Dele para allá. ¿Dónde se levanta la mano aquí? Que no veo el icono. Sí, hay una partecita en el chat. Te va al chat. Sí. En el chat le va a permitir poner el emoji de la manito. Si cuando dice chat, usted le da el emoji de una manito, ya significa que usted levantó la mano. Ok, porque hay una palabra que decía como raise a hand. Sí, bueno, es que está en inglés. Tiene que hacer lo que yo hice con mi Zoom, que tuve que buscar un tutorial, porque ¿qué? Estamos acostumbrándonos a esto, para poder entonces cambiarle el idioma. Hace lo mismo. Ya vi que levanté. Hay un tutorial que te permite cambiar el idioma. Ya vi que se levantó ahí. Bien, vamos a continuar. Arrancamos con la dinámica. Manifestación de la presencia de Dios simbolizada en el Antiguo Testamento. Hay dos momentos espectaculares en el Antiguo Testamento donde la gloria de Dios se manifestó en lo que se conoce como teofanías. Es bueno que anoten por ahí que hay un nombre, las teofanías reciben un nombre en la teología, se conocen como modalidades fenomenales.
Sería bueno que lo anote por si se me antoja hacer la pregunta más adelante o en una próxima clase. Repito, las teofanías, que son vehículos visibles, distintas formas de Dios manifestarse y revelarse al ser humano a través de la historia bíblica, es conocido en teología como modalidades fenomenales. ¿Anotaron? Aunque sea, dígame alguien amén. Amén, amén. Amén. ¿Espectaculares o fenomenales, maestro? Amén. Sí, repítalo un Puede poquito volver a más. repetir. Modalidades fenomenales. Es el nombre que reciben estas teofanías en teología. Repítalo un poquito más suave. Ok, voy en cámara lenta ahora. Este tipo de manifestaciones de Dios, de teofanía, de Dios revelarse al ser humano en las historias bíblicas, precisamente en el Antiguo Testamento, exactamente en el Antiguo Testamento, es conocido en teología como modalidades fenomenales. Usted le pone al lado teofanías. Yo le estaba dando la definición. Se conocen como vehículos visibles o distintas formas de Dios manifestarse, de revelarse al ser humano a través de la historia bíblica. Ahora sí copió. Amén, amén. Bien, ahí tenemos en el libro de Éxodo y también cuando Salomón dedica el templo. En Éxodo tenemos distintas teofanías, pero si nos vamos a concentrar en una, podemos irnos al capítulo 40 cuando se inaugura el tabernáculo. Sucede lo propio cuando su sustituto, en este caso el templo, se derrama una gloria, una shekinah, ¿verdad? O shekinah terrible, en el mejor de los sentidos. Dios en el Antiguo Testamento, el Dios de la nación, Dios presente en la nación a través del rey o del monarca. Claro, ya estamos hablando de a partir de la monarquía unida. Dios y el culto del templo. Dios y la justicia social. Dios Señor de la historia. Dios creador del universo. El Dios que purifica y perdona a su pueblo. Dios de todos los pueblos y naciones. Así es reconocido en distintos pasajes. El Dios personal, el Dios cercano, el espíritu de Yahvé o Yahweh, en este caso francés, ¿verdad? Dios, misterio absoluto. Ahí hay que hablar ya de la inmanencia y la trascendencia de Dios. El Dios del futuro. Sí, el Dios de las profecías, el Dios de las promesas. Por cierto, el texto sagrado contiene unas 3.500 promesas. ¿Por qué es el Dios del futuro? Porque abundan las profecías. El texto sagrado consta de unas 1.817 profecías. Anoten eso por ahí. En la Biblia hay 1.817 profecías y se le conocen como profecías vatídicas. ¿Qué significa esto? Que vaticinan un futuro. Profecías vatídicas. Disculpe, ¿cuántas hay? 1.817 profecías en el texto sagrado. Bien, ¿quién me ayuda con la lectura de esta plantilla? Dios en el Antiguo Testamento. Juan Sánchez, yo Juan Sánchez, profe. Ok. Recuerde levantando la manito para que no se rompa la dinámica. Pero dele, Juan Sánchez. Ya usted habló, dele. Ya pequé ahí, profe, se me olvidó levantar la No se manito. preocupe. Esta noche usted pide perdón. El Señor en su infinita misericordia hace algo con Dios, amén. Dios, disculpa lo que lo hice sin pedirle permiso. Dios en el Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, capítulo 12, 50 de Génesis, 2000, 1800 antes de Cristo. El Dios de cada patriarca es uno solo. Se vincula a las personas. Es un Dios familiar. De Dios parte la elección. Es un Dios que habla con los que eligen. Es el Dios de las promesas. Es el Dios de la alianza. Está para guardar a la familia. No tiene una esfera sacral.
el culto es familiar. Es un Dios sin nombre, un Dios oculto, nombrado con diferente nombre sin perder su identidad. El fuerte, el primero, Dios, el Roy, el Olán, el Elohim, el Shaddai. Varón, usted está hablando en lengua. ¿Usted está hablando en lengua? No, así que te escrito, Roy. Ah, yo creo que era hablando en lengua, ministro. Estaba sintiendo yo aquí de este lado. Bien, uno de los temas más importantes, por no decir el más importante, hay una línea que entiende que es el más importante, es lo que se conoce como el Yesed o el Gesed de Dios. El tema de la misericordia de Dios. Observen que hasta hay salmos en acróstico completo que viven repitiendo y terminando con la expresión porque para siempre es su misericordia. Disculpe, maestro. Hay una mano levantada en el grupo. Ok. ¿Quién es? Hay dos manos. Primero Julio Arias y luego Neida Pérez. Dele a los dos en orden para ver. Julio Arias primero y luego Oneida Pérez. Sí, escuchamos. Dios le bendiga, doctor Cifre. Por aquí Julio Arias. Mi respeto, ministro. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Bien. Sí, usted mencionaba, no quisiera interrumpirlo, voy a ser breve. La palabra, la promesa, que aparecen 3.500 promesas en los escritos bíblicos. Pero tengo entendido, no sé si estoy en lo cierto, que aunque aparece 3.500 veces la expresión promesa, en la Biblia hebrea no aparece ni una vez la palabra promesa, sino que lo que aparece es la palabra pacto, el pacto que Dios hizo con cada hombre. ¿Estaría en lo cierto o me corrige? Sí, porque no es literal. Hicimos la salvedad, no sé si usted la escuchó, de que va a depender la versión. Es como, es como que yo le digo a usted ahora mismo, fuera una introducción bíblica, esto fuera una introducción a la Biblia, esta materia, y yo ahora le voy a dar el dato. Noten ahí que vamos a mencionar cuántos capítulos y cuántos versículos tiene la Biblia. Ministro, eso va a variar, porque yo conozco fuentes, repito, dependiendo de la versión, que le van a decir 31.100 versículos, 31.102, 31.100 y tanto. Si no hay una cantidad exacta, porque va a depender de la versión, para entonces hacer el conteo. Hasta lo que no varía tanto es en los capítulos, 1.189. Le estoy poniendo un ejemplo de dónde entra esta variación. Pero usted no está mal. Pero recuerde que estamos dando información partiendo del texto en español que tenemos, lo que usted lee, porque lo que tenemos acceso es al texto en español. Todo el mundo no domina los idiomas bíblicos. No llegan hasta ahí. Bien, entiendo. Y especificamos, aclaramos que alguien pidió un dato en el grupo de que el hebreo bíblico, oigan la salvedad, hebreo bíblico es una lengua muerta. El hebreo continúa, pero un hebreo moderno. Y ya expliqué las colonias, cómo se clasificó y todo. En sefardíes y los askenazis. Y así respectivamente. Pero gracias por el aporte, ministro, o vamos a llamarle que es salvedad. Muchas gracias. La siguiente persona. No, pensaba, discúlpame, que era la oportunidad próxima era para leer lo que está en pantalla, pero está bien. Ah, pero quédese tranquilita. La próxima la comparte usted, por favor. Quédese por ahí. No se me vaya lejos. Yo termino y paso con usted. Perfecto. Vaya buscando, sierva, por favor. Dígame. Vaya buscando Miqueas 6:8, para que lo comparta con nosotros. Y entonces le paso de la siguiente plantilla. Bien. Este vocablo se usa aproximadamente. Recuerden que esto es conteo, siempre va a depender de la traducción. Sí, ya creo que no va a ser necesario que yo esté repitiendo eso. Las estadísticas, los numeritos que damos aquí, van a partir de las distintas traducciones o versiones de la Biblia. Este vocablo se usa aproximadamente unas 240 veces en el Antiguo Testamento. Bien. Con particular frecuencia en los Salmos. Y hicimos esa salvedad anteriormente. El término es uno de los más importantes, ahí está el detalle, en el vocabulario teológico y ético del Antiguo Testamento o pacto, agrego yo. Significa o puede significar, se puede traducir como bondad, amor, en este caso amor constante,
gracia, misericordia como tal, fidelidad y devoción. Ahí yo coloco la fuente, que es muy buena y lo recomiendo. Si no lo tienen, me dejan saber para compartirlo con ustedes en el grupo. Ese diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, griego y hebreo, de W. Bean, tremendo autor. Repito, me lo recuerdan, si no lo tienen, para compartirlo con ustedes. No se lo agradeceríamos, maestro. Sí, estamos para eso. Bien, sierva, la lectura que le di. Sería un honor. Bien. Miqueas 6:8. ¿Qué dice? Dígame. Sí, ¿qué dice el texto? Ok. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? ¿Qué pide Jehová de ti? Bueno, no tiene sino interrogación. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Excelente. Esa cita, sierva, que usted acaba de leer, ese pasaje, es conocido en teología como el versículo más excelso del Antiguo Testamento. El versículo más excelso del Antiguo Testamento. Se le conoce el corazón del Antiguo Testamento, como el corazón. Vaya. El único pasaje que se conoce de la misma manera, su equivalente en el Nuevo Testamento, el más excelso, el corazón del Nuevo Testamento, es Juan 3:16. Ok, en este caso es el Nuevo Testamento. En el caso de Juan 3:16. Exacto. La plantilla es suya, sierva. ¿Su nombre me dijo que es? Oneida Páez. Sí, continúe, Oneida. Bien. Paz en el Antiguo Testamento. Shalom. Ausencia de discordia o enemistad. Plenitud, salud, bienestar, seguridad, tranquilidad, prosperidad, armonía. La plenitud que toda la humanidad busca. 250 veces en el Antiguo Testamento. Excelente, muchas gracias. Algo que no puedo ni debo pasar por alto es que la frecuencia, el número de veces en que alguien o algo, un dato, un término, un personaje, es citado en la Biblia, no importa que sea Antiguo Testamento en este caso, o Nuevo Testamento, dice mucho. Sí, hay que tomarlo en consideración, la frecuencia con que se cita un término. Por eso, los expertos han entendido que el tema del shalom de Dios, en este caso el shalom de Dios en Jesús, es sumamente importante tomarlo en consideración. Continuamos. El Antiguo Testamento, su formación. Yo no puedo hablar de la teología del Antiguo Testamento si no les explico a ustedes cómo se formó el Antiguo Testamento y cómo llegó hasta nosotros el Antiguo Testamento. Aquí tenemos formación del Antiguo Testamento. Solo voy a leer la columna, las 5 columnas de la izquierda. Ustedes tranquilitos, como les prometí en la presentación, lo podrán leer despacio en sus casas, inclusive. Aquí tenemos el proceso en 5 pasos. Acontecimientos históricos, una época de reflexión, una época de tradición oral. Que bueno, me detengo aquí. Es bueno que sepan que lo propio sucedió con el Nuevo Testamento. Así como en el Nuevo Testamento, antes de inclusive escribirse los evangelios, hubieron una tradición oral, un de boca en boca, algo que se llamó la logia. Algo parecido sucedió con el Antiguo Testamento. Hubo una tradición oral, hubo un de boca en boca, hasta llegar a la tradición, la cuarta parte, que es el cuarto periodo, tradición escrita. Entonces llegamos a la tradición escrita y la 5, el momento de la redacción. Que por cierto, se van a dar cuenta en este material, en esta clase del día de hoy, que hubieron libros que tuvieron diferentes autores, varios autores inclusive, no un solo autor como nos han vendido hasta ahora. Por eso comencé con algunas frases diciendo que el analfabeto del día de hoy es el que no se decide en desaprender, porque hay que desaprender para aprender. Y hoy en educación se habla de aprendiendo a aprender. Sí, aprender a aprender, que es más fuerte todavía. Escuchen el tema, ustedes dirán, pero ¿y qué es esto? Y no es una redundancia. Aprender a aprender. Entonces, hubieron libros que tuvieron diferentes redacciones en distintas épocas, distintos escenarios, distintos autores. Un solo libro. Entonces, bueno, que usted maneje esta información. Hasta llegar un momento, una época determinada, y tuvo entonces, ahí sí,
un solo compilador. Pasamos a la siguiente. Géneros literarios en el Antiguo Testamento. Está el sapiencial. Tenemos los cánticos para el culto, formaban parte de la liturgia. La historiografía cronista, ahí pongo ejemplo, de libros inclusive deuterocanónicos para la Iglesia Católica, apócrifo para nosotros. Historiografía, algunos le llaman aquí patética helenista. Es como hablar de la tragedia griega, el equivalente de la tragedia griega, como Sófocles, por ejemplo, para mencionarle uno, en distintas obras que él escribió, Edipo Rey, por ejemplo. Sé que muchos de ustedes conocen de qué estoy hablando. Novela, una novela ejemplar o histórica. Ahí tenemos distintas joyas literarias, entre ellas está Job, aunque usted no la ve aquí. Está Ruth, le di dos apócrifos, que es Tobit y Judith. Jonás, así que sáquese de la cabeza que Jonás escribiera este libro. Jonás no lo pudo haber escrito porque el relato inclusive del capítulo 2, esa oración en el vientre del pez, de dónde y cómo la pudo haber escrito Jonás. Y apocalíptica, pero no todo Daniel. Recuerde que Daniel es el único libro del Antiguo Testamento que hay que detenerse para hablar de él. Primero, es un libro escrito en 4 idiomas. Aparecen 4 idiomas en el libro. Sí, cuatrilingüe, si podemos usar el término. Está dividido en un sector histórico, pero en la historia y profecía. Y una segunda sección profética, pero en esa sección profética hay historia. ¿Qué problema? El capítulo 2 y el capítulo 4 de Daniel contienen material profético. El capítulo 10 de Daniel contiene material histórico. Pues todo no es profecía en la sección profética. Y todo no es historia en la sección histórica. Daniel siempre se consideró históricamente, inclusive los autores del Nuevo Testamento lo citaron como profeta, mas el libro nunca fue considerado como profeta, o como profético, mejor dicho. Lo van a ver cuando hablemos más adelante de la clasificación, a qué categoría pertenecía el libro de Daniel. Nosotros es que tenemos a Daniel como un libro profético, en la categoría de profetas mayores, que también en su momento hablaremos de eso. Pero Daniel, para el canon hebreo y luego judío, no era un libro profético. Eso es bueno, ustedes me le pongan un ojo. Hay más. Se puede reconocer los siguientes géneros literarios en el Antiguo Testamento. El histórico, que abarca todos los textos en forma de relato, incluye historias reales, novelas y poesía. Relatos populares, mitos, leyendas, sagas y cuentos. Suena crudo, suena fuerte, pero dijéralo, porque de todo esto tenemos en el texto sagrado, nos guste o no. Eso para los que creían que todo era literal y que desde Génesis 1:1 hasta el último capítulo de Malaquía, en el canon nuestro, el canon protestante del Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, para los que creían que todo es historia y que todo es real. Es bueno que sepan esto, para que vayan abriendo los ojos. Seguimos. Datos informativos y bibliográficos. Relatos que anuncian la venida del Mesías. Y ya ustedes conocen que hay distintos pasajes, especialmente en los profetas mayores y menores, un Isaías, un Zacarías. Ya mencioné 2 ejemplos, 2 representantes de cada grupo. Ahí les tengo algunas ilustraciones que por el factor tiempo no voy a resaltar. Quiero pasar aquí ahora a la característica de la poesía hebrea. Es un arte poético propio, donde existe la sonoridad, el ritmo, el paralelismo, por cierto, 3 tipos, y lo vamos a definir. Uno de ustedes me va a ayudar,
con la lectura más adelante, detallando qué es el sinónimo, el antitético y el sintético. También está la antítesis, que llega a estructurar palabras, y lo que se conoce como la expresión polar. Bien. Aquí necesito un colaborador. Me dan su nombre, por favor. ¿Quién nos colabora? Maestro. ¿Quién? Luis Cuance. Luis Cuance. Yes. Maestro, antes de que pasar al colaborador, hay varias manos levantadas. Sí, vamos a permitir que el colaborador lea y pasamos a las manos levantadas. Perfecto. Sí, vamos a hacerlo así. Dele, Luis. Excelente. Entonces dice así: tipos de paralelismo. En la poesía hebrea encontramos distintos tipos de paralelismo. A continuación enumeraremos las formas de paralelismo que encontramos comúnmente en el Psaltario. Sinónimo: repite las ideas expresadas en la primera línea en la línea subsiguiente. Antitético: aquí la segunda línea contrasta con la primera. Y sintético: las ideas de la segunda línea suplementan o complementan las ideas de la primera. Cuando esto se repite en 3 líneas o más, se llama paralelismo escalonado. Bien, ¿terminó ahí? ¿Cómo es? ¿Terminó ahí? Sí, ahí termina. Bien, entonces es bueno que tengan este dato. Te van a tener la plantilla, van a tener la presentación, no tienen que anotarlo, es una ventaja. Para el 1753, para ser exacto, un profesor en Oxford llamado Robert Law, es quien acuña, toma las iniciativas del lugar y clasifica de esta manera la poesía hebrea, entendiendo él que había técnicas, cadencias, ritmos y, por cierto, lo último que se acaba de compartir con ustedes, los paralelismos. Bien, hacemos una pausa a la presentación y pasamos a la mano levantada, ministro. Es perfecto. Déjeme verificar por orden. Lo que está Marta Elizabeth. Luego que lo haga Sanji. La persona que tiene el Galaxy S7 y luego luego Julie Arias. Excelente. Comenzamos. Los escucho. Sí, buenas noches, bendiciones, la doctora Orozco, Marta Elizabeth Orozco. Levanté la mano porque pidió a alguien para leer, pero ya me había adelantado mi compañero. ¿Es cuánto? Pero qué rápido se me fue. Pero la tengo presente. La próxima es suya. Es un compromiso. Sí, gracias. ¿Quién más? Hola, maestro. Sanji Jiménez, de este lado. Hola, muchas bendiciones. Amén, bendiciones. Sí, lo mismo para leer, profesor. Está muy interesante la clase. Excelente, muchas gracias. Y al que está leyendo y compartiendo conmigo, le estoy poniendo 2 puntos de cariñito. Le estoy dando 2 puntos de cariñito al que comparte conmigo, interactúa conmigo. No se pierda esos 2 puntos, no son malos. Si usted saca 98, esos 2 puntos usted la llevan al 100. Buenas tardes, mi estimado. Dios le bendiga. En este caso, buenas noches. No sé allá, si usted está en China. Sí. Ya es de noche. Alessandra Castillo, en cuanto a lo que ha explicado hasta ahora, bastante clara, gracias al Señor. Ha sido excelente hasta ahora. Me gusta la información. Y por otro lado, como decían mis compañeros, había levantado las manos para trabajar la lectura si necesitaba. Exacto. Entonces ya tengo el compromiso con Marta. Ustedes dejen su manito levantada ahí para pasar entonces a hacerla de esa manera. Se ganen sus 2 puntos ustedes también. Se lo merecen.
Hay unas cuantas manos más, maestro, también que se levantaron ahora. No, ahora la van a levantar todos. Pero vámonos en el orden. Está bien, eso está bien. Hasta donde el tiempo alcance, trabajaremos ese orden. Claro, ministro, Perfecto. porque ¿qué vamos a hacer? José Morales y José Guzmán. Yo le quiero hacer una recomendación, ministro, que así mismo como Sí, la escuchamos. doctora Marta, Sanji y también la persona que tiene Galaxy 17 ya levantaron la mano para participar, que usted la tome en cuenta como las lectoras prosiguientes en ese mismo orden. Exacto, exacto. No lo vamos a hacer así. Usted está a cargo de eso. Y Cualquier es cosa nada, lo con responsabilice a usted permiso. que lo van a picar, bro. Yo voy a imitar, sí, voy a imitar a Poncio Pilato. Yo me lavo las manos. No, para decirle a su coordinador que la persona que tiene el Galaxy 7 es Alexandra Castillo, para Y que por sepa. favor, se oye más bonito Alexandra Castillo que Galaxy 7. Gracias. Sí, porque cuando viene usted sale de la casa y me la atracan con el Galaxy 7. Tampoco así, bájele algo. Ok, ya. Bien, Marta, por favor, ayúdanos aquí. Ok, dice los salmos alabanzas, tipos de salmo y la estructura del libro. Tenemos la estructura del libro, que será el libro 1, salmos del 1 al 41. El libro 2, salmos 42 al 72. El libro 3, salmos 73 al 89. El libro cuarto serían los salmos del 90 al 106. El libro quinto sería salmos del 107 al 150. Un paréntesis, okay, doctora. Bien. ¿Escucha? Dice. Bien. Sí, señor. Lo que usted acaba de leer y compartir con nosotros es la estructura del libro de los salmos, en plural. Realmente debe ser los libros de los salmos. Los salmos, nosotros normalmente cuando hablamos, predicamos en distintos escenarios eclesiásticos, hablamos de, en singular, el libro de los salmos. Y pasamos por alto esta estructura. Esdras y otros hombres hicieron un señor trabajo. Y para hacer el equivalente que en las distintas fiestas se pudiera leer de manera simultánea y sistemática, ubicaron 5 tomos. Es decir, que tenemos 5 libros de los salmos en nuestras Biblias. Y ahí están los tomos y las referencias bíblicas. Cuando usted ahora mismo abra su Biblia física, si la tiene física, y usted abre en el capítulo 41, entre 41 y 42, se va a encontrar que dice, aquí comienza el tomo 2. Si el libro segundo de los salmos comienza aquí. ¿Qué significa eso? Lo mismo que le dije anteriormente. Tenemos 5 redacciones de los salmos. Y entonces algunos atribuyen a Esdras la compilación de estos 5 tomos. Otros entienden que para el siglo II, en el tiempo de la dinastía Asmonia, es que se da este fenómeno. Vamos a llamarle así. Excelente. Puede continuar, señorita. Confirmación en la Biblia inglés que tengo, donde me lo divide. Qué bueno, sí. Las versiones King James y otras hacen ese trabajo. Doctora Orozco, continúa. Ok, nos dice a seguidas que los autores de los salmos serán David, 73 salmos, Asaf, salmos 50, 73 al 83. Los hijos de Coré, salmos 42, 44, 49, 84, 87, 88. Salomón, salmos 72 y 127. Emán, salmo 88. Etán, salmo 89. Moisés, el salmo 90. Yo agrego el 91, sierva. Disculpe. Ok. Sí, porque que no existían capítulos y versículos. Y si usted observa, hay una interrupción abrupta. Se ve que era un solo discurso. Sí. Aparte de esto, no estamos contando los salmos anónimos. Hay una serie de salmos acéfalos, huérfanos, sin autor. Continúa. Perfecto. Tipos de salmos. Los himnos
son canciones de No adoración. lo detalle, Sierva, no lo detalle, por favor. Ok, los tipos de salmos se dividen en himnos, lamentaciones, imprecatorios, salmos históricos, salmos sapiensales y salmos reales. Hay una clasificación más amplia, ¿eh? Ahí no está todo. Les recomiendo el libro que le envié, aunque es un clásico, pero lo explica muy bien, de Pablo Hoff, los libros poéticos. Ustedes lo tienen, ¿eh? Yo lo compartí con ustedes. Pero por favor, Sierva, por lo desconocido del término, si a todos no lo digieren, léanos los salmos imprecatorios, ¿en qué consisten? Ok. Los salmos, son salmos que expresan el enojo del autor contra sus enemigos. Ejemplo, Salmo 58, 83, 109 y 137. Excelente, doctora. Doctora, tú tienes sus 2 puntos ganados aquí ya anotados. Muchas gracias. A usted por estar ahí apoyándonos, colaborando, haciendo más dinámica la clase. Igual Maestro, un paréntesis cuando sea posible. Sí, tienes corchete si quieres también. Veo que Eduardo Liria levantó la mano y también el cielo Juan Sánchez. Entonces, Quiero saber si es para aquí no leer está Ur y Aarón, que lo puedan ayudar. Permítele entonces, para que no se le canse la mano, que hable. Perfecto. Por favor, Liria y Juan Sánchez, por favor. Morales tiene la mano levantada un rato, se me va a cansar. No, pero Morales era para leer, yo creo que era. Amén, así. Dios le bendiga, profesor Leonardo Liria, de este lado. Amén, un honor escucharlo, ministro. Lo que tengo entendido con respecto a los libros de los Salmos es que Dios tiene 5 libros donde le habla al hombre y los libros de los Salmos se dividen en 5 libros y es donde el hombre le habla a Dios, donde expresa sus temores, su victoria, su tristeza. Y eso es lo que yo entiendo acerca de los libros de los Salmos. Es donde el hombre le habla a Dios. Sí, varón, sí. Es que estamos hablando del texto sagrado. Hemos entendido hasta ahora, no solo los salmos, que usted quiere que Dios le hable. Abra la Biblia, léala, tenga contacto con ella. Usted quiere hablar con Dios, ore. Orar es hablar con Dios. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, es Dios hablar contigo, es Dios hablar conmigo. Ahora bien, de lugar, su salvedad. Pero el Pentateuco, que más adelante vamos a explicar todo esto, porque el término Pentateuco. El Pentateuco, ¿verdad? Esos primeros 5 libros debían ser leídos a la par de estos 5 tomos. El tomo 1 con Bereshit. El tomo 2 con Shemot, que es Éxodo, haciendo el equivalente hebreo. En la Tacná, ¿verdad? El nombre que reciben estos libros en la Tacná. La Torá, Pentateuco. Pentateuco, griego, Septuaginta. Tacná, Biblia completa, canon hebreo, 22 a 24 libros. Eso va a depender el tiempo en materia de historia. Cuando llegó un momento que pasó a 22, pero comenzó con 24, según algunos expertos. Entonces, Bemidbar, ¿verdad? Número, su equivalente, hebreo, el 3er tomo de los Salmos. Hasta llegar, Levítico, corrijo, Vayikra. Entonces, Bemidbar, número, el 4, hasta llegar a Devarim, donde viene el término Dabar, palabra, ¿verdad? Estamos hablando entonces del tomo 5, con su equivalente. Y aquí tenemos todavía algunas categorías, algunas ya le hemos mencionado, pero no están de más, quise poner distintas plantillas para que ustedes vean, recalcar, creo en el sistema de repetición, que existen géneros literarios que hay que tener en cuenta y en consideración a la hora de interpretar el texto sagrado, de leer y de estudiar el texto, en este caso del Antiguo Testamento, o pacto. El mito, relato histórico, la epopeya, la poesía, la profecía y la narración didáctica. Bien, ¿alguien más con la mano levantada, ministro, asistente? Sí, maestro. Hay otra mano levantada. El nombre suyo, asistente, porque necesito el nombre suyo. Ariel Osuna. Continúa, Osuna. El Silvio Juan Sánchez, que levantó la mano junto con Liria, casi al mismo tiempo. Si quiere participar o era para leer, para tenerlo en cuenta. Exacto, que especifique para entonces, si era participación, siga participando. Juan Sánchez, ¿me escucha?
Bueno, parece que no está. Podemos proseguir, maestro. Eso fue que fue al baño. Estamos aquí Ah, sí, ya llegó. Llegó. Creía que... No, porque recuérdense que se va a ir al baño. Primero, pero no sé para cuándo. No, dele a la sierva la oportunidad, yo me humillo. Ah, humilde, ese hombre humilde. La sierva. No, es que las damas es primero, en realidad hay que darle el privilegio. Y yo estaba primero realmente. Si se arma un incendio, claro que sí. Ay, no, ministro, nosotros no somos así. Bien, Alessandra Castillo, entonces vamos a la lectura. El canon del Antiguo Testamento, proceso histórico. Aquí tenemos entonces a Esdras, el padre del canon del Antiguo Testamento, según el siglo V antes de Cristo, la Torá, que es la ley, Nebín, que son los profetas, Querubín, que son otros escritos. No, Querubín es otra cosa. Dele para atrás, dele para atrás. Ok. Y déjeme el Querubín tranquilo. No alborote Los Ángeles, cielo. No me alborote Los Ángeles. Bien, entonces comenzamos de nuevo. No. Donde usted se quedó. Ah, Ketubín, es que esa T ahí parece una R realmente. Sí, no preocupe, voy a culpar al digitador, está bien. No, somos seres humanos, no podemos equivocar todos. Venga, así es. Y por último, la canonización del concilio de Janía, dice ahí, en el año 96 después de Cristo. Bien. El próximo participante, y nombre, por favor. Los que vayan participando, por favor, que vayan bajando la mano. No, a la persona que le toca. Juan Sánchez puede estar tranquilo ya, porque ya tiene su punto ganado y todo. Juan Sánchez, tranquilo, se me bebe un jugo ahí. Le toca a Sanji que le toca la lectura. ¿Cómo se llama? Oh, sí, sí. A Sanji que le toca la lectura ahora. El nombre del siguiente participante. Sanji Jiménez. Ok, Sanji, el escenario suyo. Bien. Dice, la tradición apostólica y el canon del Antiguo Testamento. Los apóstoles admitían el canon del Antiguo Testamento, incluidos los deuterocanónicos, la versión de los 70. Así es. Siguió siendo el texto bíblico oficial de la iglesia primitiva para el Antiguo Testamento. Muy bien. La siguiente persona. La siguiente persona. Rapidito. Es Juan Morales. Juan Morales está anotado aquí ya. José Morales, sí, José Morales. José, si puso Juan, cámbialo. Sí, José Morales. Sí, José Morales, disculpe. Amén, Dios le bendiga. El canon en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hay 5 categorías básicas en el Antiguo Testamento. La ley, historia, poesía, profetas mayores, profetas menores. La ley, 5 libros, de Génesis hasta Deuteronomio. Historia, 12 libros, de Josué hasta Esther. Poesía, 5 libros, desde Job hasta Cantares. Profetas mayores, 5 libros, de Isaías hasta Daniel. Y profetas menores, 12 libros, desde Oseas hasta Malaquías. En total, 39 libros. Excelente. Siguiente participante. El próximo participante, José Jiménez. Por favor, los que participaron, ya que tienen la mano levantada todavía, si no tienen alguna pregunta, sí, que bajen la mano, sí, porque ya toda la mano levantada. Se ganaron sus 2 puntos del día de hoy. Entonces, hay que darle chance a otro. Amén. Aquí José Jiménez. Anotado ya, José Jiménez. Amén. El canon del Antiguo Testamento. Muy bien. El Antiguo Testamento, entre los criterios del canon estaban, es evidente que Dios es un autor y fue escrito por un profeta o portavoz de Dios. Es genuino que se pueda saber que el tiempo y el lugar, así como su autor, su doctrina es apoyada por los otros libros que cumplen los requisitos, otros requisitos. Jesús y los apóstoles citaron el Antiguo Testamento
más de 600 veces. Podemos entonces decir que podemos aceptar el Antiguo Testamento como la palabra inspirada de Dios. Excelente. Amén. Sí. Siguiente persona, rapidito. Tenemos a la siguiente persona, que es José Guzmán. Sí, yo creo que José Guzmán es que va ahora. Sí. ¿Está por ahí, Guzmán? Sí, Bueno, sí, sí, amén. ok. Dios le bendiga. Sí, esperamos por usted. Esperamos rapidito por usted. Canon palestinense tiene 39 libros, aceptado hoy por los judíos. Atención a la numeración, pues en algunos casos unen 2 libros. Está el Canon alejandrino, que tiene 46 libros, aceptado por las primeras comunidades cristianas y transmitido a Iglesia Católica hoy. Exacto, en el caso del canon protestante. Recuerde que el nuestro solo tiene 39. Recuerde que aquí estoy dando informaciones de ambas teologías, protestante y católica. Cristianismo. Debemos manejar todas las informaciones de ambas teologías. Deben manejarlas para poder, apologéticamente hablando, defender su fe. Siguiente persona. La siguiente persona es Elizabeth Jiménez. Elizabeth. Amén. Dice, el canon del Antiguo Testamento, siglo I después de Cristo, año 90. Se realiza el concilio de Yasmín, en donde se establece el canon tal y como lo conocemos en la actualidad. Bien, esta presentación o plantilla, mejor dicho, la puse a propósito porque van a ver, va a llegar su momento donde vamos a explicar por qué se menciona constantemente, hemos visto el concilio de Yania o Jamnia hasta ahora. Siguiente participante. El próximo participante, Ajá, sí, por favor. Ángelo. ¿Ángelo qué? Gracias, Abad. Yo creo que Ángelo Tavares. Ángelo Calzado, creo que. Ah, Ángelo Calzado, ok. Sí, perfecto. El canon del Antiguo Testamento. El concilio de Jamnia. Algunos identifican la terminación del... La visualización, maestro, por favor. Sí. Se me fue la plantilla. La vamos a rescatar ahora, no se preocupe. Parece que hubo una fallita aquí. Vamos al rescate ahora. Mira a ver si la recuperó ahí. ¿La recuperó? Aquí, ahora. ¿La recuperó? ¿La puede ver? Un momento, tuve un fallo técnico aquí yo propio. Ok, perfecto. Ahora sí. Me quedé... ¿Sigo o comienzo desde el inicio? Dele. Estoy esperando por usted. Ok. Después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, después de la Era Común, algunos judíos radicaron en Jamnia, que se convirtió en un centro de estudio bíblico. A veces se debatía la canonidad de ciertos libros que ya eran recibidos como canónicos. Ezequiel, Esther, Cánticos, Eclesiastés, Proverbios. No hay evidencia de un concilio formal, pero posiblemente los debates académicos concluyeron con una reafirmación de los libros canónicos. Bien. Excelente. ¿Quién continúa? Nixon Rodríguez continúa. Nixon. Aquí yo quiero que Nixon me lea detenidamente porque aquí es que viene la explicación que esperaba. Aquí yo me voy a detener, aquí yo voy a explicar. Después de la lectura de Nixon. ¿Nixon qué?
Nilson Rodríguez. Nelson. Nilson. Nilson. Dele, Nelson. Ok, me tocó aquí sobre Henry Grant. Grant concluyó en 1871 que se había producido un concilio en Yatne, en hebreo, que había decidido el canon judío en algún momento a finales del siglo I. El 70, el 90, esto se convirtió en el consenso de los expertos prevaleciente durante gran parte del siglo XX. Vaya escuchando, vaya pausado, vaya conmigo. Estamos hablando de que la teoría, esto fue una teoría que tuvo gran aceptación durante casi todo el siglo XX. Este señor fue el que dijo que hubo este concilio y qué se dijo y qué pasó en ese concilio. Él entendía, Henry Grant, en esta fecha, él entendía y planteó su teoría y recibió gran apoyo, repito, en este siglo XX, el siglo pasado. Él mismo propugnaba de que en Yatne, en este concilio, repito, se cierra el canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, vamos a seguir leyendo y escuchando para ver qué tan cierto era esto. Continúe, Nilson. Algunos estudiosos sostienen que el canon judío fue fijado anteriormente por la dinastía de los Asmoneos. Jacob Neusner publicó libros en 1987-1988 que sostenía que la noción de un canon bíblico no era prominente en el judaísmo rabínico del siglo II o incluso más tarde. En cambio, una noción de la Torá se amplió para incluir la Mishnah. Ok. Ahora voy yo. Puede dejar ahí, ministro. Tiene sus 2 puntos ganados ya. Gracias, profe. Los expertos han entendido a partir de la postura de Henry Grant en contra de la misma, buscando las bases del lugar, las pruebas del lugar, surgieron distintas posturas, varias posturas inclusive, erradicando, tumbando, buscando la manera de que el postulado, la teoría de este señor no siguiera en boga, y fue lo que sucedió. Ya se ha demostrado de que es cierto que este concilio existió, número 1. Segundo, es verdad que se debatió acerca de algunos libros, como Cantar de los Cantares, el famoso Shiram Shirin. Se debatió el caso de el gran Coelet, el predicador, el asambleísta, para nosotros Eclesiastés. Se debatió el libro de Esther, controversial, el libro de Esther. Recuerden el problema del famoso nombre de Dios en él, pero eso hay que dedicarle todo una tanda para explicar también el libro de Esther. Amerita toda una noche, solo una noche, para hablar de este libro. Sí, por los filtros que tuvo que pasar hasta entonces ser aceptado, porque precisamente los libros que yo acabo de mencionar son los 3 libros que más carpeta dieron para entrar en el canon del Antiguo Testamento, pertenecer a lo que hoy conocemos como el canon del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando yo hablo del canon de la Biblia, cuando hablamos del canon de la Biblia, en teología se habla del canon dentro del canon. ¿Qué es el canon dentro del canon? Cuando yo hablo de las evidencias internas, la inspiración de la Biblia, y tengo que tocar y manejar el canon del Antiguo Testamento por un lado y el canon del Nuevo Testamento por otro. Entonces, el canon dentro del canon, en este caso el Antiguo Testamento, es la clasificación que veremos más adelante de la Tanaj, que se dividía, me voy a adelantar un poquito, la famosa Torá, el Ketubín o los Ketubín, y por último, no menos importante, ¿verdad?, los Neveín o Nivim, Neveín. Hay distintas maneras y formas de expresarlo. ¿Qué entienden los expertos? A unanimidad, en ciencia bíblica se enseña, escuche, el biblista de hoy enseña que el canon del Antiguo Testamento ya estaba cerrado para tiempos de Jesús ben Sirach. Ahí está la imagen, pueden ver más abajo. En su prólogo del libro de Siracida o Eclesiástico, recibe ambos nombres, hebreo y griego, 130 a.C. Ya en este libro existe una clasificación
del Tacná y una lista de nombres de libros del Antiguo Testamento. El que presidió el primer concilio en el 70 hasta el 73, que murió, el primer concilio de Hania, fue el rabino Yohanan ben Zakkai. Ahí está la imagen también de Yohanan ben Zakkai. ¿Qué les parece la información? Excelente dato. Bien. Muy importante. Gracias. Excelente, mi estimado. Bien, eso es digno de estudio. Esto es para despertarle el apetito. Esa es la idea y la intención. Pasemos a la dinámica. A la dinámica. Siguiente participante. El siguiente participante es David Reyes. Bien, David con nosotros. Amén, bendiciones, David. Taná, acronismo hebreo. Que tuvimos escritos en la Septuaginta. Grafat, Agail. No se pueden quejar, no se pueden quejar. Lo he puesto a hablar en lengua algunos de ustedes el día de hoy. Sí. Siga. Escritura santa. Agiográfico. Son 11. Nevin, profetas, corresponden a 8 libros. Nevin y Rishonim, primeros profetas. Y Nevin, Aronim, profetas posteriores. La Torá, instrucción, precepto o ley, se refiere al Pentateuco. ¿Ven? Bien, observe que de manera indistinta, observen por favor, muté los micrófonos inmediatamente. Hay un micrófono por ahí como que se me está descarriando, hay que orar por él. Recuerden, siervos y siervas del Altísimo, del Eterno, que aquí de manera indistinta se está hablando, es porque estamos tan curtidos, es el término, de Pentateuco y Torá, Septuaginta, Tacná, porque acabo de mencionarle que estamos bien curtidos en ese sentido. Eso es lo que sucede. Por lo curtido que estamos. Pero tenemos que distinguir que una es la Septuaginta, griega, ¿verdad? Y otra es el Tacná, que es canon el hebreo, es hebrea. Una cosa es la versión griega y otra muy diferente es la Septuaginta. Muy distinta. Bien, estamos finalizando. No hay mucho tiempo, así que vamos a adelantar un poquito la presentación. No hay tiempo para 2 participaciones más por el factor tiempo. Recuerde que el problemita que nos dio al principio nos cobró ese tiempo, lamentablemente. Bien, ¿quién comparte conmigo esta diapositiva? Una historia en 10 etapas. Está en orden David Reyes y después Félix Abad. Con ellos lo termino. Entonces, ¿David qué? David Reyes. Sí, pero David no fue el que acaba de leer. David tiene sus 2 puntos. Sí, ya yo acabo de leer, ok. Pues, entonces, Félix Abad si usted quiere, yo y le Daniel doy los Rosell. 2 puntos suyos. No, lo mío no. Entonces, ¿quién es que sigue? Entonces, la persona que sigue es Félix Abad y luego Daniel Roselio. Bien, Félix Abad. Voy con Abad ahora, Leemos. por favor. Sí. Una historia en 10 del 2000 al 1400, conoce como la época patriarcal. 1400 al 1200, Éxodo. 1200 al 1100, época de los jueces.
1100 a 932, monarquía unida. 932 al 586, reinos de Israel y Judá. Del 586 al 539, exilio. 539 al 333, época persa. Del 333 al 63, época griega. Del 63, una época indefinida, es la época romana o la cero, maestro. Sí, sí. Entonces, desde la era 1, después de Jesús hasta el 30 es Jesús. Lo puede dejar ahí. Yo recomiendo, estas fechas hay que manejarlas. Si hay un tema importante, importantísimo para mí, es la cronología bíblica. Usted tiene que grabar algunas fechas que son sumamente importantes. Y le voy a mencionar rapidito 4 o 5. Anótelo, por favor. Le voy a mencionar de 4 o 5 fechas que usted debe sabérsela de memoria. Debe aprendérsela. Y lo voy a preguntar más adelante. Lo voy a sorprender. Usted necesita aprenderse esas 4 o 5 fechas. Número 1. ¿En qué fecha Dios llama a Abraham? Anótelo por ahí. La voy a investigar, yo no se la voy a dar. La voy a investigar. ¿En qué fecha? Dios llama a Abraham. Segunda fecha. Segunda fecha. La fecha del Éxodo. La fecha del Éxodo. Sumamente importante. Eso marca un antes y un después en la historia hebrea. Listo, la fecha del Éxodo. Correcto. Número 3. ¿Cuándo inicia la monarquía unida? Monarquía unida. Excelente. ¿Cuándo inicia la monarquía unida? Sí, pasamos ahora a la número 4. Ajá. Monarquía dividida o división del reino. O sea, Siguiente. ¿cuándo inicia también? Correcto. Repita, por favor. Sí. División del reino o monarquía dividida. Monarquía dividida o división del reino, no importa. Puede ser viceversa. Última fecha. En este caso, esta fecha es un combo. Sí, el siguiente dato incluye distintas fechas. Pero anótelo ahí. El exilio de Israel por Asiria y el exilio de Judá por Babilonia. Ahí hay una serie de fechas. Hay 3 fechas para Israel y 3 fechas para Judá. ¿Se entendió? ¿Me doy a entender? El exilio de Israel para... No, el exilio de Israel por Asiria y el exilio de Judá por Babilonia. Y dije que en ambos casos hay 3 fechas. Hubieron 3 exilios o deportaciones, por un lado. Repito, hubieron 3 exilios o deportaciones por un lado Israel, y lo propio sucedió con Judá. 3 deportaciones o exilios. Bien. Último participante. Último participante de la noche. ¿Quién es? ¿Le puedo leer otra vez si permite ahí? Vamos a ver si hay alguien más que no tenga punto, por favor, y excúsenme. Vamos a darle la oportunidad a alguien que no tenga punto. No hay problema, tranquilo. No, la tranquilidad siempre ha estado. Gracias a usted por la disposición y la entrega. Gracias a usted. Sí, el nombre, por favor, de la persona. Daniel Roselio. Daniel Roselio. Lo escuchamos, Daniel. Periodos históricos del Antiguo Testamento. Sí. El Antiguo Testamento se puede dividir en 7 periodos históricos. Según los acontecimientos, estos son: era prepatriarcal, era patriarcal, era mosaica, era premonárquica,
y era monárquica, cautiverio y post-cautiverio. Ustedes van a tener una pequeña tarea ahora, pero yo le voy a dar puntos. Se van a ganar 3 puntos si me le ponen fecha a esa lista que acaba de leer el ministro. Y me la van a enviar a mi WhatsApp. Ok, Póngale ponerle fecha fecha. a cada etapa de la que está en esta plantilla. Póngale fecha, me la envía a mi WhatsApp y se gana 3 puntos. Me pone el nombre de quién lo está enviando. Póngamele fecha a esas etapas, por favor. Tú vale algo a los puntos, maestro. Es que son 15, son 15 en total la participación y debo llevarlo suave. Exacto. Sí, es por eso, porque 15 es el total, entonces son 4 clases. No puedo darle los 15 puntos el día de hoy a todos. Perfecto. Entonces, Es paulatino, ahí diríamos- progresivo. Bien. Ok, entonces ahí deberíamos poner fecha a los periodos históricos del Antiguo Testamento ya mencionados. Me lo envía por mi WhatsApp y yo le pongo 3 puntos. Listo. Sencillo. Maestro, Sí, del libro que usted dijo que leyeron, que iba a hacer preguntas, el Antiguo Testamento en griego. Lo haremos por el grupo. Esa pregunta la haremos por el grupo. ¿Me permite algo, maestro? Claro que sí, claro que sí. Sí, quisiera puntualizar con respecto a la tarea de la discusión de ese artículo, que me llamó mucho la atención, y quisiera que también los compañeros puntualizaran eso, que lo mismo que sucedió en esa época con la traducción de la Biblia, creo que fue lo mismo que sucedió cuando Martín Lutero, que había como la pugna que no quería que la Biblia llegara a los diferentes idiomas, ¿no? Y que fuera exclusivista de un grupo. Entonces, quiero saber, porque no conocía que hubo esa guerra interna de los fariseos para que no se tradujera los escritos a varios idiomas, pero solamente conocí que en la época de Martín Lutero sucedió esa parte con esa guerra para la traducción y el acceso de la Biblia. ¿Es cuánto? Y así, sí, correcto. Y el tiempo nos traiciona, si no abundáramos mucho más. Sí, pero no lo Porque conocí. inclusive de las cosas que motivaron Hania, ese concilio, era porque ya el hebreo, no solamente como idioma, sino cultural, cúltico, en materia de liturgia, había muerto. Estaba en decadencia total, para no decir que estaba muerto. Y había que hacer algo y tomar medidas. Entonces ellos tenían una competencia al ser nacionalistas. Recuerden que el judío es el súper nacionalista. Así es. Entonces ellos entendían que el helenismo estaba comiendo los caramelos y estaba en boga. Vamos a llamarle así, era el boom, como también se le llama el día de hoy. Y ellos decían, tenemos que volver a nuestros orígenes. Y en la Reforma entonces pasa lo mismo. Lutero entonces dice, vamos a volver al canon judío. Vámonos a los orígenes. Exacto. Para entonces desligarse por completo del canon católico. Y a eso se llamó entonces la contrarreforma. Voy a ver si puedo compartir con ustedes, yo manejo algunas informaciones en ese sentido. Voy a enviar un link donde yo doy una conferencia de la Reforma Protestante. Recuérdenmelo, por favor. Tengo muchas cosas. Enviar un link para que ustedes escuchen la conferencia nuestra acerca de la Reforma Protestante en nuestro canal de YouTube. Yo envío el link y ustedes disfrutan la conferencia. Gracias. Bien, para eso estamos. Bien, vamos a permitir entonces que Alexandra nos despida en oración. Y perdonen por el tiempo, vamos a redimirlo la próxima semana. Recuerden que les prometí esa plantilla. Hoy ustedes van a recibir esa plantilla por el grupo, independientemente de que no la termináramos. Entonces, primera hora, la próxima semana, tocamos algunos puntos que yo entiendo que no debemos pasar por alto. Y pasamos entonces a las exposiciones del grupo 1 y del grupo 2. Y la presente la vamos a recibir también. Dígame. La clase presente la vamos a recibir también. Sí, toda, la plantilla completa, porque es mucho material. Yo no leí ni la mitad. No compartí ni la mitad. La grabación, ustedes dicen. Sí. Sí, yo voy a enviar un link
y la verán por YouTube, por mi canal, completa, la clase. Entonces, maestro, discúlpame, para la próxima semana arrancamos con exposición. Grupo 1 y grupo 2 y algunos datos relevantes. Y en el transcurso le enviamos el asunto de las fechas. Correcto, exacto. Ok, muy bien. Alexandra, por favor. ¿Me avisa cuando podamos orar? Suyo el escenario, hable con Profe, Dios. por último, Señor, acuérdese del libro aquí que... presente, entonces oramos. Sí, recuérdemelo por WhatsApp. Los recuerdos por WhatsApp. Oremos. Amén, amén, oremos. Bien. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta clase, Dios del cielo. Gracias, Señor amado, por este aprendizaje significativo que todos hemos tenido, Señor, durante estas 2 horas. Ha sido, mi Dios amado, realmente provechoso. Gracias por cada uno de mis compañeros, por el maestro, Señor. Bendícele grandemente, Dios del cielo. Y permite, Señor, que estos conocimientos nos sirvan para nuestras vidas, para edificación de cada uno de nosotros y continuar creciendo, Señor, como personas del reino, que ese es realmente el objetivo tuyo, Señor, para con nosotros y nuestras vidas. Nos vamos a despedir, Señor, no de tu presencia, porque tu presencia siempre está con nosotros, sino de esta plataforma